Son las 3 de la mañana, la hora en que los espíritus salen de la tumba. Las brujas rondan los hogares. Los demonios provocan accidentes y muertes. La hora en que el mismo Satanás sale de debajo de la tierra. Despierta. Mira a tu alrededor y escucha. Ha llegado el momento de otra historia de terror y tú eres el protagonista. El apuntador se mueve en la ouija. Los muertos te observan. El Cristo está invertido y las tinieblas te rodean. Comencemos la aterradora historia de hoy. Aquí, en la radionovela de las 3 de la mañana. Dicen que en la antigua Nueva España, cuando la noche caía sobre calles empedradas y conventos silenciosos, había deudas que no se pagaban con oro, sino con destino. En una época donde la palabra valía más que la vida, un hombre desesperado estuvo dispuesto a comprometer lo más sagrado con tal de salvar su fortuna. Pero hay pactos que, una vez hechos, no pueden romperse, aunque el precio sea enfrentarse a lo imposible. En medio de ese oscuro trato, una joven tomó una decisión que cambiaría todo. Su inocencia se convirtió en sacrificio y su fe en algo que iba más allá de la comprensión humana. Mientras el tiempo avanzaba y la angustia crecía, nadie imaginaba que la solución no vendría de este mundo, sino de uno donde la muerte no es el final, sino el inicio de algo más inquietante. Lo que están por escuchar no es solo una historia de ambición y desesperación, sino una advertencia. Porque cuando se desafían los designios que no entendemos, cuando se juega con promesas selladas bajo juramento, incluso la muerte puede levantarse para exigir que se cumpla lo pactado. Y esa noche, alguien regresó para hacerlo. Acompáñame al año 1673. En una majestuosa construcción, más parecido a un palacio el cual vivía nuestro personaje, él se llamaba Don Cosme Cepeda y Villagómez, un hombre con grandes fortunas y beneficios. Pero a dichos de toda la comarca, era un miserable, abusivo y libidinoso. Pronto se dedicó a la usura, prestando con grandes ventajas a la clase media de la capital de Nueva España. Le prestaré 10 reales y me devolverá 30, ¿entendió? Don Cosme, pero su interés es muy elevado. Tenga en cuenta que precisa usted de él. Es verdad, tengo grande apuro, pero... Bien, si no acepta mis condiciones, márchese ahora mismo, que a otra gente he de atender. Pero, don Cosme... Nadie en la capital se dedicaba aún a la usura, por lo que la casa de Don Cosme era visitada con frecuencia. Acepta mis intereses y mis condiciones. No tengo otro camino, don Cosme. Bien. Firme este documento. Tenga en cuenta que poseo medios para cobrar mis reales. Sí, lo sé. Estando cerca el mercado de indios, el volador y el parián, algunos naturales acudían al usurero. Necesitaban dinero para sembrar, comprar animales, hacer frente a enfermedades o casamientos. Yo le pagaré, señor. No veo la manera, si no tiene usted con qué garantizar mi oro. Sembraré, señor. Le pagaré a través de la siembra. Si no hago esto, puedo perderlo todo. En ese momento, Don Cosme quedó admirando a la india que lo acompañaba y sabiendo que los naturales comerciaban a base de trueque. Ya sé cómo podremos resolver esto. Le compro a su hija. ¿Comprarla, señor? Estará a mi servicio una semana, o tal vez un mes, y después se la devolveré. ¿Y entonces tendré que pagar también? No, por supuesto que no. Entonces ya no me pagará nada. Algunos indios comprendían el trasfondo inmoral de los tratos y no aceptaban, pero otros sí las vendieron por miserables reales. Bien, venga por ella dentro de una quincena. Le aseguro que después podrá casarla con cualquier gañán.
Aquí tiene usted sus reales, desgraciado. Tenga. Ahí está en el piso para que tenga el trabajo de recogerlos. Y avise a todos que presto muy buen dinero por hijas jóvenes y hermosas. Conducta tan licenciosa del usurero alarmó a los decentes moradores de la colonia, que decidieron dar parte al virrey. Los principales caballeros de la capital de Nueva España comisionaron a don Manuel de la Parra para tal empresa. ¿Qué me dice, don Manuel? ¿Ha tenido éxito su empresa? Me temo que no. Don Cosme Cepeda y Villagómez es pariente muy cercano del virrey. Quiere decir que el virrey lo protege. Así es. Entonces, ¿hasta cuándo hemos de soportar tanta injusticia y la villanía de don Cosme? Hasta que Dios se canse de sus infamias y le envíe un merecido castigo. No nos queda más sino pedir al cielo para que lo castigue y no queden impunes sus infamias. Don Cosme Cepeda y Villagómez continuó comprando indias impúberes y prestando oro con elevados intereses. Entonces, cierto día, se presentó en su casa un caballero llamado don Juan Galván, mercader, primer importador de Nueva España. ¿Sabe acaso que usted pide una fortuna? Pues una fortuna también serán sus intereses. Y dice que ha pletado 6 bergantines. Así es, traeré de Cádiz cargados de aceites, vinos, comestibles y especias. Me parece que grandes riesgos del mar afrontarán todas las naves. Así es, pero le aseguro que arribarán sin novedad al puerto de la Villa Rica de la Veracruz. Su palabra no basta, don Juan, si no tiene mayor garantía. Aguarde, mi casa podría garantizar su préstamo. ¿Una casa? Muy bien. Esta misma tarde iré a verla. Le aguardo, pues. Comprenda que me urge armar esos navíos. Esa misma tarde se presentó don Cosme, el usurero, en casa de don Juan. Don Cosme, es usted. Hasta el último momento creí que no vendría. Muchas gracias. No sabe cómo necesito esta ayuda. Vamos, vamos. Déjeme entrar, que el frío arrecia y no traigo mi capa. Claro, claro. Pase, don Cosme. Aquí está su casa. El usurero recorrió con los ojos la casona y todo su lujoso interior. Pues esta es mi casa, don Cosme. ¿Qué le parece? Pues no hay mucho que decir. No veo gran valor en esta construcción. Pero, don Cosme, este es mi preciado hogar. Es una buena construcción y está sobre unos fuertes cimientos. No será tan grande como su casa, pero sirve para responder por el préstamo. Su casa podría valer un potosí, una fortuna entera, pero aún así no garantiza mi oro. En tiempos de la Nueva España, un potosí era una forma de referirse a una riqueza inmensa, casi inimaginable, tomando como origen la famosa ciudad minera de Potosí, de donde se extraían enormes cantidades de plata que sostenían gran parte del poder económico del Imperio español. Pero, don Cosme, además tiene mi palabra de caballero. Respeto sus palabras, don Juan, mas no son palabras las que le prestaré. En esos momentos apareció Inés, la hermosa hija de don Juan, y los ojos del usurero se clavaron en ella. Era una joya de belleza, de gracia y juventud, y los ojos del usurero parecieron llenos de ansiedad y deseos. Papá, ¿pero qué pasa? Solo te estoy esperando para cenar juntos. Oh, perdón. No quise interrumpir. Dios mío, don Juan, veo que posee una valiosa joya de verdad. La más preciada, caballero, es mi hija Inés. Ven, hija, acércate. Quiero presentarte a este buen hombre. Mira, hija, este hombre es don Cosme. Buenas noches, señor. Es hermosa, joven y cautivadora. A fe mía, que una alhaja así sí garantizaría cualquier préstamo. Un silencio incómodo cubrió toda la casa y el hombre justamente ofendido respondió. ¿Pero qué dice don Cosme? Recuerde que está usted en mi casa. ¿Qué quiere decir, don Juan? Que si repite acaso esa ofensa una vez más, en la calle dispondremos a batirnos en duelo. ¿Cómo se atreve, miserable? Vengo en su ayuda a sacarle de esta pobreza y es así como me trata. Mi hija no es una de esas indias que compra con cuartilla. ¿Y qué esperaba? ¿Que esta pocilga que usted tan ufanamente llama hogar baste para pagar una cuantiosa fortuna que me solicita? No sea imbécil. ¿Cómo dice? Además, no me malentienda. Solo he pensado que si me la diera en matrimonio, yo le prestaría cuanto usted quisiera. Don Juan, furioso, rechazó la oferta. Vamos, salga ahora mismo de mi casa.
¡Salga inmediatamente! Papá, por favor, cálmate. Pues tal cosa ha dicho. Me iré si lo desea así. Pero recuerde que mi oferta está en pie. Solo un tonto la desaprovecharía. He dicho que se largue. Soy un estúpido. Debí de haber creído en lo que me decían cuando me advirtieron que no recurriera a este infame. Es un miserable canalla. Papá, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo conseguirás esa cantidad que necesitas? Transcurrieron varios días, durante los cuales Inés vio cómo su padre se ponía cada vez más desesperado hasta incluso perder el hambre. Y los días pasaban, y cada vez se perdía más dinero. Entonces, tratando de salvar a su padre de la ruina, una noche Inés desesperada escribió una esquela. Pero deberá usted prestarle la suma que pidió haciéndola llegar por mi conducto, y entonces cumpliré el trato con usted. Dios mío, solo espero que esto funcione. Sé que mi padre se morirá de coraje y de vergüenza, pero no soporto verlo sufrir. Debo enviar esta carta ahora mismo, mientras más pronto mejor. Esa misma noche, tan pronto el usurero recibiera la esquela, se apresuró a considerar la situación. Esta niña tonta no sabe lo que dice. Es imposible que los navíos vayan y vuelvan en 3 meses. Entonces su mente perversa ideó un plan siniestro. ¿Cómo puedo aprovecharme de esta situación? Piensa, hombre, piensa. Entonces un soplo malvado llegó a su mente. Se me ocurre que puedo casarme con esta niña y cobrar al mismo tiempo mi oro. Sí, eso haré. Redactaré un documento que aluda al préstamo y a la promesa matrimonial, mas la fecha de vencimiento se pondrá a última hora. Tan pronto lleguen esos barcos a la Veracruz, lo sabré y será la hora de casarnos. Y así las cosas. Don Cosme envió una nota de contestación a la bella e ingenua Inés, todo a completo desconocimiento de su padre. Buenas noches. Perdone, ¿es usted Inés? Sí, así es. ¿Qué desea? Me enviaron a entregar esta nota. Me dijeron que se la diera a usted precisamente. ¿Acaso espera respuesta? No, solo la instrucción de entregársela. Ah, sí, claro. Se lo agradezco. Con permiso. Dios, debo darme prisa. Iré a mi habitación antes de que mi padre... Inés, hija. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Parece que hubieras visto un fantasma. Nada, padre. Solo que no noté tu presencia. Vamos a tomar la cena. Ha sido un día muy largo. Claro, padre. Permíteme. Iré a mi habitación y vuelvo enseguida. Dios, por poco me descubre. Veamos, ¿qué dice? Venga mañana a la hora que su merced guste, para firmar el documento respectivo y haga el juramento. Su fiel servidor, Cosme Cepeda y Villagómez. Dios me ampare, que todo esto sirva para ayudar a mi padre. Al día siguiente, ya entrada al atardecer, pretextando ir al rosario, Inés fue a casa del usurero. La acompañaba la fiel criada. Y ya justo cuando estaba frente a la casona de don Cosme. Pero mi ama, ¿está usted segura que no quiere que la acompañe? Puede ser peligroso. Ya no hay marcha atrás, Juana. Y ya no me digas nada, que me quitas el poco valor que me queda. Tenga cuidado, señora, que don Cosme es un inmoral y un peligroso. Descuida, que sé defenderme. Mira. Entonces la valiente dama muestra una daga escondida en sus ropas. Que si ese hombre se atreviera a tocarme, le mataría. En el nombre del cielo, ¡alma! No digas nada, nos pueden ver.
Regresa ahora mismo a la casa. Si mi padre te pregunta, le dices que me quedé confesándome con Fray Juan. ¿Entiendes? Sí, ama, lo que usted diga. Después de un rato, ven aquí mismo con el carruaje y espérame. Dios la cuide mucho. Bien, vamos. Lo que vaya a pasar, que suceda de una vez. Y es así que Inés se dirige a la puerta de la lujosa casona. ¡Ave María! ¡Ave María! ¿Hay alguien en casa? Mi bella Inés, que honrados los ojos que la miran. Pase, pase por favor. Gracias, don Cosme. Con permiso. Y una vez dentro, establecieron las reglas del préstamo. Don Cosme le entrega un documento a doña Inés. Firme este documento. En él consta el préstamo y su promesa matrimonial. Recuerde que solo si no pagara el dinero en el plazo fijado. Sí, como sea. Vamos, firme de una vez. Después de firmar el documento, como una especie de sacrilegio, don Cosme la lleva jalándola de un brazo ante un Cristo crucificado en una pared, y entonces... ¿Pero qué pasa? ¿A dónde me lleva? Solo falta que jure ante este Cristo que se casará conmigo si su padre no paga a tiempo. No, pero es una blasfemia. ¡Al demonio con eso! ¡Júralo! Júralo ahora mismo, si no quieres que deshaga el trato, y ya veremos lo que hace tu padre. Está bien. Juraré. Y doña Inés hizo un juramento que nadie iba a poder romper ni eludir. Señor Dios, aquí arrodillada juro casarme con don Cosme Cepeda y Villagómez si mi padre no pagara su deuda. Pero al infame de don Cosme no le pareció suficiente el juramento, y no conforme con eso, Di que no importa lo que suceda, tú te has de casar conmigo. De no pagar mi padre, Señor misericordioso y justo, que sea tu voluntad y que se celebre mi matrimonio, pase lo que pase. después del juramento, el jubiloso y canalla usurero entregó a Inés la cantidad pactada. Excelente mujer. Te aseguro que no te arrepentirás. Bien, aquí tienes el oro. ¿Cómo te lo llevarás a tu casa? Una criada me acompañará y me traerá un carruaje. Con seguridad te está esperándome allá afuera. Me esperaba que nos conociéramos un poco más, pero está bien. Tendré paciencia. Es cuestión de tiempo. Bien, ahora déjame entrar. Después de eso, haz lo que te he indicado. Sí, ama. La criada cumplió las instrucciones de Inés, mintiéndole a don Juan. ¿Qué he de hacer, Dios mío? Ilumíname. ¿Qué debo hacer para resolver este dilema? Señor amo, señor amo. Adelante, Juana. Pasa. Señor amo, un enviado ha traído mucho oro de parte de don Cosme, el usurero. Pero, ¿qué has dicho, Juana? Incrédulo, don Juan corrió a ver el dinero. ¿Y nada te ha dicho? Solo que le pague a su debido tiempo, señor. ¿Y eso ha sido todo? Sí, mi señor. Vino, entró, dejó esas bolsas y se fue. Pues no puedo creerlo. Sin más averiguaciones, al día siguiente, muy de madrugada, salió don Juan llevando el oro hasta el puerto de la Veracruz. Era urgente hacer zarpar los barcos hacia España, para que pronto estuviesen de regreso. Ya cuando volvía, se le veía feliz, en tanto que su hija Inés parecía triste y angustiada. Vamos, hija. Anímate, que todo ha salido bien. Los 6 bergantines han zarpado y podré pagarle a don Cosme su dinero. Oh, Dios. Ahora que me acuerdo, esta noche he de ir a verle para firmar el documento relativo al préstamo. No, padre. No lo hagas, no es preciso. Pero, hija, ¿qué pasa? No es necesario que vayas, padre. Ya se sabe que has de pagarle. Los ojos de la bella joven se enrojecieron. ¿Crees acaso que no me he dado cuenta que has estado triste desde hace días? Padre, yo... Casi no comes. Parece como si tuvieras una horrible angustia. Dime ahora mismo qué pasa. Que ya no puedo mentirte, padre. La dulce Inés cayó de rodillas llorando ante su padre. Perdóname, padre mío, si tu pena y desesperación me indujo a cometer un error. Por amor de Dios, habla. ¿Qué has hecho? He dado mi palabra de matrimonio a don Cosme en garantía del préstamo. Hija mía,
¿Por qué hiciste eso? Porque te quiero y respeto, padre mío. No podía verte con ese desánimo. Vamos, hija, levántate. Mas sábelo, padre, que solo me casaré con él si tus navíos no llegan dentro de 3 meses. Por Dios bendito, ¿pero qué dices? Dentro de 3 meses, Inés, es imposible. ¿Imposible? Transcurrieron días de angustia y desesperación para don Juan. Sus naves no arribarán en 3 meses. Entonces, para salvar a su hija de aquella boda afrentosa, decidió enviar a Inés a Puebla. Permanecerás oculta en Puebla hasta que pague mi deuda con don Cosme. Padre, ¿estás seguro? Ese hombre es malvado. ¿Qué tal si te hace algo? Yo sabré defenderme, hija. Yo sé que pagarás, padre. Estoy segura. Así es, hija mía. Y entonces podrás regresar libre de compromiso con ese sinvergüenza. A pesar de estar Inés segura en Puebla, don Juan sentía desesperación a medida que pasaba el tiempo. Y una noche tormentosa, un trágico emisario tocó a la puerta de la casona, dando la desdichada noticia. Don Juan, ha sucedido algo terrible. Hable, capitán Sanabria. Los barcos salían de La Habana cuando fueron arrastrados por un furioso temporal a la Florida. ¿Pero qué dice? Y fueron arrojados contra las rocas, siendo destrozados y muertos todos los de las tripulaciones. Nadie quedó vivo. En el nombre del cielo. Y ni siquiera llegaron a España. Don Juan, desesperado y derrotado, bebió vino con exceso hasta que amaneció. Dios, todos muertos. ¿Cómo pudo pasar? No puedo creerlo. Pero espera, mi hija. Lo había olvidado. Mi hija. No puedo dejar que mi hija se case con ese canalla. Antes la mataría. Oh, pero ¿qué he dicho? Matarla no. Y entonces se le ocurrió una siniestra idea. Yo soy quien debe morir. Muerto yo, no podrá casarse mi hija, y así la libraré de ese miserable. Y esa noche llevó a efecto su plan, puesto que el día lo ocupó arreglando todos sus asuntos y pendientes. Y en la siguiente escena, donde colgaba el candil del salón, ató una soga al cuello, y cuando estuvo a punto de dejar este plano, algo pasó. Mi querida hija, perdóname por haberte fallado. No, padre mío, espera. Don Juan escuchó la voz dulce y amorosa de su hija Inés. Pero, ¿qué? Inés, hija mía, ¿qué haces aquí? Se suponía que estabas en la Puebla. Padre mío, ¿qué es lo que estás haciendo? Ya lo has visto. Voy a matarme. Es el único medio de salvarte, hija mía. No, escúchame. Yo soy el instrumento de Dios para castigar las infamias cometidas por don Cosme. Haz cuanto te digo, en nombre del cielo. Hija, me asustas. ¿Qué quieres decir? Tu deuda quedará saldada y yo no seré su esposa. Don Juan se quitó la soga del cuello y descendió del tablón del que se dejaría caer. Hija, habla, explícame. Solo te digo que le digas que la boda ha de celebrarse en la fecha fijada, pero deberá suceder a las 12 de la medianoche en la capilla del convento de la Merced. Pero, hija... Dispón cuanto te he dicho y aguarda la voluntad de Dios. Sonaron las campanas de las iglesias de la Merced, anunciando la misa de 9 de la noche. Inés, entonces, desapareció entre las sombras de la puerta, y en vano don Juan le gritó y siguió. Inés, Inés, ¿dónde estás? Se ha ido. Pero, ¿cómo, Dios mío? ¿Sería una aparición?
¿O todo fue obra de mi imaginación? El pobre infeliz terminó por creer que su hija volvió de la Puebla y que habiéndose ido a la iglesia, en vano esperó a que regresara, pero algo terrible sucedió. ¿A qué horas llegará Inés? ¿Qué ideas de estar fuera de casa a esta hora de la madrugada? Por fin, debe ser Inés. Juana, eres tú. ¿Pero qué haces aquí? Señor amo, una horrible desgracia ha ocurrido. Espera, no puede ser. Mi Inés. ¡No! Le han matado. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Muerta? ¿Inés? Pero si vino hace rato, aquí estuvo hace rato conmigo, al sonar las campanas de las 9. A esas mismas horas murió, señor amo, y he viajado toda la noche para darle la noticia. Dios mío, tiene que ser una pesadilla. Pero, espera, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió? Unos salteadores entraron a la casa para robar. Fue horrible, mi señor. Apenas pude escapar para dar aviso a la guardia, y vine en la carroza para avisarle a usted. Don Juan lloró su desgracia por el asesinato de su hija y preguntándose cómo fue posible que se haya presentado en el mismo instante de su muerte. Al siguiente día por la mañana, acudió a la Puebla y se encargó de dar sagrada sepultura a su hija, y ya por la tarde consultó al santo fraile Juan Domínguez, del convento de la Merced, y le contó lo que ocurrió con la espectral visión de su hija. Si Dios permitió que tu hija viniera en espíritu a prevenirte, es entonces que hay que hacerse su voluntad, que no es más que la de nuestro Señor. ¿Pero qué debo hacer, Fray Juan? Celebrar esa boda. Según la fecha que me indicas, es en 2 días. Así es, Fray Juan. Muy bien, hijo mío. Yo oficiaré los esponsales. Pero mi hija está muerta. Lo más que te puedo decir, hijo, es que no trates de torcer ni entender los designios de Dios, nuestro Señor. Y así se llegó la fecha de la boda, y don Cosme, que aceptó las condiciones, llegó a las 12 de la noche. La iglesia estaba sola, oscura, y descubrió que en el pequeño atrio esperaba un bulto vestido de novia. Don Juan no acertó a decir nada. Aquella figura, que sabía era su hija vuelta del más allá, estaba como flotando y así entró al templo. Y el fraile, con tono sombrío, dijo las palabras rituales. El padre ni la hija cruzaron palabras. En la capilla flotaba olor ultraterreno. En nombre de Dios Todopoderoso y bajo la autoridad que me ha sido conferida en estas tierras de la Nueva España, doy inicio a estos sagrados esponsales. Don Cosme Cepeda y Villagómez acepta por esposa a doña Inés Galván bajo juramento y ante este altar. Acepto. Doña Inés Galván acepta por esposo a don Cosme Cepeda y Villagómez conforme a la promesa hecha ante Dios. Sí, acepto. Que este vínculo quede sellado, y no solo por la voluntad de los hombres, sino por los designios que no se pueden quebrantar. Por el poder que me otorgan la Santa Iglesia y las leyes de la Nueva España, yo los declaro marido y mujer, y que Dios tenga misericordia de sus almas. El lujurioso y pecador salió de la casa de Dios, nervioso, junto a la novia. Ha cumplido la primera parte del convenio, don Juan. ¿La primera parte? ¿Qué quiere decir? Ahora solo falta que me pague el oro que le presté. ¿Pero qué? Por supuesto que no. ¿No creía acaso usted que iba a regalarle esa riqueza, verdad? Es usted un... Calma, hijo, cálmate. Pero, Fray Juan, es una infamia. ¿No te das cuenta acaso que ese hombre está viviendo los últimos momentos de su vida? Y así, don Juan se limitó a ver cómo el fantasma de su hija se alejaba con el miserable aquel en plena soledad de la noche. Ya estaban en el carruaje. Don Cosme, al tocar a la novia, sintió que un viento helado bañaba su cuerpo. ¿Qué tienes, doña Inés? ¿Estás nerviosa, amada mía? ¿O acaso estás...? Estoy muerta. ¡Mira! Doña Inés se levantó el velo oscuro que la cubría dejando ver su desencarnado rostro. ¿Qué?
por Belcebú. ¿Pero qué es esto? Como me hiciste jurar ante Dios, vengo a cumplir mi promesa. No, no, aléjate de mí. Impulsado por el terror, bajó del carruaje y huyó dando alaridos. Corrió hacia don Juan y el fraile. ¡Ah! ¡No! ¡Está muerta! ¡Está muerta! Esta no es la bella Inés, sino una muerta. ¡Ayúdenme! Hijo mío, no hay nada que pueda hacer. Una promesa hecha a Dios no debe romperse. Estoy casado con una muerta. ¡Ayúdenme, por favor! Don Cosme corrió despavorido, mientras que el fraile y don Juan se acercaron al carruaje, y lo único que encontraron en el interior de la carroza fue solo el vacío vestido nupcial. Dicen que después de aquella noche, don Cosme Cepeda y Villagómez no volvió a ser el mismo. Una enfermedad lo consumió lentamente, como si algo invisible le cobrara cada una de sus faltas. El hombre que alguna vez hizo fortuna aprovechándose de otros, terminó suplicando perdón, entregando sus riquezas y buscando redención antes de que la muerte lo alcanzara. Los frailes mercedarios se encargaron de repartir sus bienes entre los pobres, como él mismo lo ordenó en sus últimos días, pero ni la caridad ni el arrepentimiento lograron borrar del todo lo ocurrido en aquella capilla. Algunos aseguran que, incluso después de muerto, su alma no encontró descanso inmediato, como si aún estuviera atada a aquel juramento que nunca debió hacerse. Y así, la historia de la novia del usurero quedó marcada en la memoria de la Nueva España. Algunos pobladores de la comarca contaban que, en ciertas noches, se dejaban oír horribles alaridos dentro de los muros de aquella casona que quedó sola, ya que nadie quería vivir en el lugar donde vivió el malvado don Cosme y su esposa, la muerta. Por esta noche ha sido todo. No olvides que nos veremos pronto con otro relato de terror, aquí, en la radionovela de las 3 de la mañana.